Tenemos un paciente masculino de nombre Kevin K. Edad, pues la película nos narra toda su vida, pero pues yo decidí centrarme en 15 años, que es cuando sucede el momento culmine de nuestro tema, aunque pues ya al final de la película, que pues no se supone que es el presente, se dice que tiene 18 años. El origen pues inferimos que es en Estados Unidos y por lo que muestra la película, sus primeros años de vida suceden en Nueva York. Se encuentra soltero, la religión no está especificada y su ocupación es estudiante de tiempo completo. En los antecedentes tenemos antecedentes heredofamiliares, padre y madre aparentemente sanos, nunca se especifican sus edades. Tiene una hermana que igual nunca se especifica su edad, pero inferimos que tiene entre 9 y 10 años, se encuentra aparentemente sana y como antecedente relevante tiene la pérdida de un globo ocular a causa de un accidente con producto de limpieza mientras estaba al cargo de su hermano mayor, o sea, de Kevin, a la edad de 10 o 9 años que tenía la niña. En los antecedentes personales patológicos y no patológicos, tiene Kevin un traumatismo, una fractura de antebrazo a la edad de 6 años con tratamiento conservador, aparentemente sin secuelas, y otros como control tardío de esfínteres hasta la edad de 6 años, que no parece estar relacionado con una afección clínica, sino con negación del paciente. El familiograma está realizado justamente antes del asesinato que comete Kevin. Tenemos a Kevin con 15 años, a su hermana con 10 años y los padres de ambos todos viviendo bajo el mismo techo. Kevin parece tener una mejor... El integrante de su familia con quien tiene mejor relación es su padre. Su relación con su hermana parece muy normal, pero con su madre ha tenido siempre una relación conflictiva e incluso hostil desde pues la infancia. Continuando con los aspectos del desarrollo, vamos a ver que desde un principio el protagonista de la película, Kevin, va a tener una relación sumamente complicada con su madre, que vemos a lo largo de la película cómo este conflicto va a llegar incluso a consecuencias muy graves. Podemos establecer que desde un inicio Kevin fue un hijo no deseado, fue un embarazo no planeado, ya que al inicio de la película nos muestra la relación de sus padres que se desarrollaba de una manera muy armoniosa, disfrutaban ellos sus actividades juntos, y al momento de la madre resultar embarazada, vemos que cambia completamente su relación. Y esto al momento de nacer Kevin, la propia madre pues le muestra su incomodidad al nacimiento de Kevin. Vemos su relación cuando es un bebé que presentan una desconexión completamente tanto física como emocional. Vemos que cuando Kevin es bebé tiene un llanto imparable al momento de estar, digámoslo que a solas con su madre, pero vemos que su madre, o sea, no le hace frente al problema que está sucediendo en ese instante, que por ejemplo podría ser el llanto del bebé. Solamente se desespera, muestra incomodidad, deja al bebé que llore, lo deja solo porque simplemente no lo soporta. Y esto nos demuestra el problema que existía en ese momento pues de la madre, porque pues el bebé no tenía como una conciencia para estar diciendo o tener una intención para molestarla. Vemos que inclusive ya cuando Kevin empieza a crecer, cuando tiene aproximadamente 3 4 años, inclusive le llegó a decir Eva, su madre, que era antes de que naciera él, ella era feliz, que estaba realizando su vida de una manera muy exitosa, pero pues al momento de su nacimiento pues le arruinó todos sus planes. Y en este instante vemos que Kevin, o sea, desde muy pequeño vemos que es un niño muy inteligente, aprende rápido muchos, eh,
rápidamente percibe cuando su madre se molesta, cuando él realiza una acción y vemos, él demuestra que le gusta incomodar a su madre. Eh, Vemos que desde que era pequeño, con por ejemplo el retraso en la adquisición del habla y el control de sus esfínteres, vemos que cuando Kevin es mayorcito, tiene aproximadamente unos 7 8 años, sigue usando pañal y vemos que él lo hace como con mala intención porque ve que por ejemplo cuando él hace sus necesidades, le gusta ver que su madre se moleste al momento de limpiarlo. Y también ahí es cuando empezamos a ver la personalidad desafiante de Kevin. En cualquier momento está desafiando a su madre, le está haciendo ver, o sea, hace berrinches, no le hace caso. Si su madre le dice que recojan sus juguetes, él al contrario los tira, hace más desorden. Y vemos la relación ambivalente que presenta pues con ambos padres, ya que con su madre presenta una relación fría, agresiva y distante, mientras que con su padre vemos que es totalmente lo contrario. Él es cariñoso, le pregunta cosas a su padre, le hace caso y en parte podríamos decir que pues su madre tiene, podríamos decir o sea, ciertas consecuencias o cierto culpabilidad porque o sea, inconscientemente desde pequeño a Kevin o sea, le estuvo haciendo esta relación fría, o sea, desde bebé le comentaba cosas así hirientes que pues, o sea, sabemos que desde pequeños percibimos, mientras que su padre lo cargaba, o sea, le hacía cariños, todo eso. Y que estamos viendo pues el resultado cuando ya el niño empieza a tomar conciencia y ve el rechazo que le muestra a su madre. Vemos que se empieza a grabar mientras crece más el Kevin, ya que pues nunca le pusieron un límite, no le dijeron, o sea, su madre se mostraba débil ante él, e incluso Kevin le llega a decir a su madre que nunca le puso un límite, que él por eso hacía lo que él quería y que él tenía el mando sobre ella. Y entonces nace su hermana y vemos que Kevin le muestra un rechazo, o sea, vemos que la odia, podemos decir, porque ve que su madre ya le presta mucha atención hacia su hermana, que la atiende, la cuida, la quiere, y esto Kevin rápidamente lo percibe. Entonces de la manera para molestar a su madre, incomodarla, es haciendo sentir mal a su hermana. Vemos acciones como cuando le aspiró el cabello, cuando su hermana pierde un ojo porque aparentemente él hizo que le cayera un irritante en su ojo. Esta relación cada vez va en aumento o empeorando. Y vemos frases que le comenta a su madre como que te acostumbres a algo no significa que te guste, o sea, dándole a entender a su madre. Y también de que la gente mira en la tele a gente como yo. O sea, él sabía su situación, o sea, él en realidad le mostraba cómo era él en verdad hacia su madre solamente, ya que su padre, pues vemos que inclusive se llegan al divorcio, o casi están a punto del divorcio por Kevin, y vemos que el padre, o sea, la madre le trata de decir cómo es en realidad, y el padre dice que no, o sea, que está equivocada su madre. Y al final, pues vemos que, o sea, que lo que realiza Kevin al final de matar a sus compañeros y matar a su hermana y a su padre, y, o sea, ¿por qué no mata a su madre? Para demostrarle que los dos van a seguir sufriendo, o sea, que el control sobre su madre lo va a mantener hasta el final, y es lo que nos indica parte de su desarrollo. Continuando con el PEA, el paciente inicia padecimiento actual aproximadamente a la edad de 4 años. El familiar comenta que el paciente no articulaba ningún tipo de palabra ni realizaba actividades, por lo que lo lleva a consulta pensando que podría tener autismo. El médico llegó a la conclusión que el paciente solamente era un poco adinámico. Con el paso del tiempo, el paciente empezó a tener actitudes desafiantes hacia su madre, como realizar sonidos molestos cada que interactuaba con ella, defecaba en los pañales de forma voluntaria para que lo cambiaran, entre otras acciones con el final de molestar a su madre, lo cual le gustaba.
Más adelante, aproximadamente a los 7 o 8 años, el paciente no tenía amigos y comentaba que era porque no le gustaba o interesaba. Después, la familia tuvo una hija, la cual el paciente desde el primer contacto, su primera intención fue de molestarle echándole agua en su cara para hacerla llorar. A los 15 años de edad, el paciente mantenía la relación conflictiva con su madre y desarrolló una de abuso con su hermana menor, a la cual le hacía comentarios sobre su inteligencia, la agredía de diversas formas sin sentir culpa de sus acciones. A 3 días de cumplir 16 años, el paciente realizó un atentado en la escuela donde cerró las salidas con candados y disparó flechas a sus compañeros para dañarlos o asesinarlos. Pero antes de realizar estas acciones, el paciente en su casa asesinó a su padre y hermana con el mismo arco con el que atacó a sus compañeros de clases. Actualmente, el paciente se encuentra en espera para traslado de la prisión de menores a la prisión regular. En la última visita de su madre, le pidió que le diera las razones por las cuales había cometido los asesinatos, a lo que el paciente comentó que antes conocía la razón, pero que actualmente no estaba seguro de por qué lo hizo. En el examen mental podemos observar que es un paciente masculino, alrededor de unos 15 años de edad, y que su edad aparenta la cronológica, su estatura es de 1,80 y su vestimenta es de acuerdo a su edad, aunque la playera que usa parece que es de una talla más chica a la que realmente debería ser la talla del paciente. También se ve que hay algunas manchas en la playera y el pantalón se encuentra roto en algunas zonas y los zapatos se observa que están en un mal estado porque se encuentran rotos también en algunas zonas y tienen un aspecto sucio. El paciente muestra facies despreocupadas y su marcha es normal y el aspecto corporal se encuentra íntegro, no muestra ningún tipo de lesión. En su actitud, el paciente colaboró con la entrevista, aunque también se mostró desafiante al momento de responder. En su estado neurológico y de vigilia se muestra normal. Las facies, como lo mencionamos, se encuentra sin ninguna expresión y se encuentra despreocupado. Y la posición, el paciente la eligió. En el examen físico, observando lo que es el lenguaje del paciente, tenemos que tiene un tono bajo y grave y la velocidad del habla es lenta cuando está en presencia de otras personas. En el discurso, el paciente muestra una escasa fluidez de la palabra y el juicio y la realidad se encuentran en un estado lógico. El paciente está atento de forma normal. En el aprendizaje y memoria se encuentra normal sin ningún problema para poder generar recuerdos y se encuentra normal la memoria a corto y largo plazo. En la comprensión se encuentra normal sin ninguna alteración. El paciente está orientado en persona, lugar y tiempo y el pensamiento es coherente, aunque es de tono bajo. El paciente menciona que él piensa que su mamá no le dio la atención, que no le dio el amor que merecía o que necesitaba y por eso muestra ideas de desesperanza. Él siente que su mamá no lo quiso y que nunca lo ha querido y también menciona que no ha tenido alucinaciones ni visuales ni auditivas y en su estado anímico él se encuentra neutro, aunque muestra una indiferencia hacia las cosas que lo rodean y también menciona que presenta episodios depresivos y en el afecto el paciente no reacciona ante ningún estímulo, ya sea físico o emocional. Se encuentra en un estado de atonía. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos del caso del paciente de la película, principalmente se encuentran el trastorno antisocial y el trastorno negativista desafiante. Con respecto al primero, que es el trastorno antisocial, se excluye ya que es requisito que el inicio de los síntomas o del trastorno sea a partir de los 18 años de edad y que las conductas que presentó en la niñez también estén presentes con los rasgos del trastorno en el adulto. Con respecto al trastorno negativista desafiante, este es caracterizado más por los típicos niños que suelen hacer berrinches, que suelen estar irritables o enojados o discutir con la autoridad sin respetar a ellos,
pero que sus acciones nunca llegan a dañar los derechos básicos ni la integridad física de las otras personas, a diferencia de cómo lo presenta el paciente de la película. Los criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno de la conducta, que es la versión actualizada del anteriormente llamado trastorno disocial en la infancia, se caracterizan por tener el criterio que es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento, donde se violen los derechos básicos de otros o normas sociales o reglas, y que hayan estado al menos 3 de 15 conductas antisociales en los últimos 12 meses y que al menos un criterio sea presente en los últimos 6 meses. Dentro de los demás criterios de conductas antisociales se presenta la agresión a personas y animales, la destrucción de bienes y la falsedad o hurto. Y la última conducta antisocial son las violaciones graves de las reglas. Otro de los criterios mayores es la alteración de la conducta que cause ya un deterioro clínico significativo en el funcionamiento social, académico o laboral. Y el tercer criterio mayor, el criterio C, es que si el individuo tiene 18 años de edad o más, ya no se cumplen los criterios para este trastorno. De igual manera, es importante especificar el inicio del trastorno, ya sea en la infancia, en el adolescente o de inicio no especificado. De igual manera, especificar si tiene emociones prosociales limitadas, ya sea que presente ausencia de remordimiento de culpa, que tenga insensibilidad o falta de empatía, que tenga falta de preocupación por su desempeño o que tenga una afectividad deficiente. De igual manera, hay que especificar la gravedad del trastorno, ya sea leve, moderado o grave, siendo grave cuando causen un daño considerable a otros, que ejerzan crueldad física o que tengan uso de armas. Ejemplificando las conductas antisociales de los criterios del DSM-5 con respecto al paciente de la película, que es el protagonista Kevin. En primer lugar, la agresión a personas y animales. Recordemos que en la película Kevin a menudo acosa, amenaza o intimida a otros. Ejerció crueldad física en personas, por ejemplo, en su hermana, a quien le dañó un ojo. Ha usado un arma capaz de causar daño físico grave a otros. El uso fue de un arco, del tiro con arco, para dañar y ocasionar la muerte de compañeros de su escuela y de sus familiares. Y de igual manera realizó crueldad física en animales al momento en el que mató a la mascota de su hermana. La segunda conducta antisocial que presenta Kevin en la película es la destrucción de bienes. Recordemos que este destruyó de manera deliberada los bienes de otros, principalmente con su madre, que era la autoridad con la que más desafiaba. En la película se mostró cómo destruía su cuarto de estudio de su mamá, arrojando pintura en las paredes, y de igual manera cómo hackeó o dañó la computadora de su mamá en forma de venganza. Continuando con las siguientes dos conductas antisociales de Kevin, era la falsedad o hurto. A menudo mintió para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones, es decir, que dirigía a otros. Los ejemplos que había en la película fue el momento en el que se quebró el brazo, cómo mintió y no echó la culpa a su mamá con tal de obtener una recompensa o ser consentido por su padre, y de igual manera cómo también chantajeaba a su hermana para que obtuviera cosas para ella, ya sea refresco o comida. La siguiente conducta antisocial son las violaciones graves de las reglas. Recordemos que hacía berrinches desde antes de los 13 años de edad. Desde muy pequeño presentaba esa característica. Continuando con los criterios, debemos especificar primero el inicio del trastorno. En este caso fue de inicio en la infancia, o sea, antes de los 10 años de edad, y también especificar las emociones prosociales limitadas que presenta el paciente. En este caso, tuvo que haber exhibido al menos 2 de los siguientes que vamos a mencionar por al menos 12 meses en diferentes relaciones y diferentes ambientes. Principalmente la ausencia de remordimiento o culpa,
Es decir, que hay ausencia general de preocupación, ya sea por consecuencias negativas de sus acciones, y no sienten remordimiento después de dañar a alguien o no le importan las consecuencias de haber roto las reglas. Por ejemplo, cuando ocasionó que su hermana se dañara su ojo, él menciona que no se sentía culpable sobre eso. De igual manera, la insensibilidad o ausencia de empatía, es decir, que no le interesan los sentimientos de los otros, se describe como una persona fría e insensible. Falta de preocupación por el desempeño, principalmente académico, y disminución o daño en la afectividad superficial o deficiente, es decir, que no expresa sentimientos ni muestra emociones a otros, más que nada de maneras que parecen frías, pueden ser insinceras o superficiales, o de igual manera cuando expresa las emociones se utilizan con el fin de ganancia, es decir, para manipular o intimidar a otros. Recordando el ejemplo, cuando está enfermo, como en esos momentos si busca o si muestra emociones con su madre y una vez deja de estar enfermo vuelve a ser frío e insensible con ella. De igual manera hay que especificar la gravedad, en este caso es grave porque ya causa daño considerable a otros y utiliza armas, que es la forma en la que él al final daña a otras personas. En conclusión, el diagnóstico final de el caso clínico de esta película es un trastorno de la conducta de inicio en la infancia con emociones prosociales limitadas. Este es el equivalente infantil de un adulto con psicopatía. El inicio es en la niñez, antes de los 10 años de edad, y tiene un pronóstico más reservado. Bueno, y continuamos con el abordaje clínico. Para esto, para cómo abordar al paciente, en este caso a Kevin, pues primero tenemos que va a depender de la edad del niño, en este caso adolescente. Los síntomas que presenta Kevin, también de si él tiene alguna comorbilidad como el TDAH y su magnitud, si tiene disponibilidad de apoyos familiares y cuáles son sus activos intelectuales y sociales del niño. En cuestión de los apoyos familiares, pues sabemos que carece más que nada del apoyo de su mamá, del entendimiento de ella hacia Kevin. En el caso del padre, pues sí sabemos que como es más, como que sí es consciente de las actitudes de la madre, pero igual no hace nada como por corregirlo al principio de la película. Este, y bueno, también el abordaje clínico se puede dividir en casos leves y casos graves, es decir, si en algún paciente el caso es leve, pues por lo general nada más se le recomienda terapia individual y familiar. En casos graves como el de Kevin, cuando ya hay algún problema legal, es decir, cuando ya la ley está interviniendo, aquí sí lo que se hace es la extracción del niño de su hogar y que se coloca en un centro de detención juvenil y también pues en este caso pues Kevin va a la cárcel, pero también puede haber pacientes en los que necesiten hospitalización o internamiento. Y bueno, también es muy importante enseñar a los padres cómo a criar por ejemplo, en este caso, la mamá de Kevin, pues ya sabemos, digamos que la crianza no fue la mejor porque, como vemos en la película, pues Kevin lloraba y lloraba y lloraba, la mamá no lo calmaba, no lo cargaba en el sentido en el que calmas al bebé. También lo llevaba, por ejemplo, al lado de una construcción para que el llanto no se escuchara y se escuchara más pues la construcción, el ruido. Y bueno, continuando con el abordaje clínico, pues ya hablamos sobre lo importante que es ir a terapia, sobre todo pues terapia conductual. Em, y bueno, ahora nos vamos por el lado farmacológico. Por lo general, en los trastornos de la conducta no se necesitan fármacos, no necesita el paciente pues la medicación, pero a veces se emplean, por ejemplo, medicamentos como el carbonato de litio, como el haloperidol,
psicoestimulantes, antipsicóticos de segunda generación, los cuales se utilizan porque la agresividad del paciente ya llega a un límite intolerable. Entonces sí es necesario ya cuando ya la circunstancia es muy grave, utilizar estos medicamentos, solamente que siempre hay que estar en vigilancia con estos medicamentos. Cualquier efecto adverso que haya en Kevin, pues sí hay como que manejarlo. Y bueno, por lo general sí se utilizan fármacos cuando los pacientes tienen cierta comorbilidad, como lo mencioné al principio, como el TDAH. Aquí sí se beneficia los pacientes del tratamiento porque pues ayuda a esta comorbilidad.